Hola, buen día, bienvenidos. Bueno, bienvenidos, gracias por acompañarme en este segundo encuentro. Vamos a esperar unos minutitos que se vayan sumando las personas que están todavía en sala de espera. Hola, ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes en realidad. buenas tardes. Sí, pasa tan rápido el día que uno ya no sabe si es de día, de tarde, de noche. Buenas Es tardes. verdad, es verdad. Buenas Pasa tardes. demasiado rápido todo. Mientras tanto, les recuerdo como la semana pasada, que si, bueno, alguno tiene algún problema con la conectividad, le manda un WhatsApp a la gente de extensión que tan amablemente está colaborando con nosotros, ¿sí? También les Sí, recuerdo que están grabando ya la clase, así que ya queda publicada como estuvo publicada la clase anterior, como para que si hay alguna duda o alguna cuestión que no se escucha o no se entiende bien, lo pueden volver a revisar y a repasar las veces que quieran, ¿sí? Porque va a estar bien. publicada. Ya está también publicada la clase número 2, en realidad es como tiene un formato un poco más teórico, ¿sí? Un poco como el asiento bibliográfico de lo que vamos a ver en la charla que vamos a tener hoy, ¿sí? Pero bueno, como para que puedan remitirse en caso de que tengan alguna necesidad, ¿sí? Y Sí, sí, les sí. recuerdo el tema de la actividad, ¿sí? La actividad de la clase 2 ya está publicada. Vamos a ver, igual durante el transcurso de la charla vamos a volver en relación con esta actividad, porque esta vez va a ser una actividad más autorreferencial. Va a tener que ver con, bueno, con la identificación de las características de nuestra propia voz, cuestiones más personales, más que cuestiones académicas. Así que bueno, ahora después durante la charla volvemos a hablar sobre eso, pero se los recuerdo porque estaría bueno que todas puedan acceder al diploma al terminar el taller y para eso la actividad tiene que estar realizada, ¿sí? Claro. Bueno, Una sí, pregunta. Yo no pude sí. hacerla, no alcancé a hacer la tarea de la clase 1. ¿Se la puedo mandar No hay igual? ningún problema. La idea es que antes, o lo ideal es hacerlo semana a semana porque van a tener como la información un poquito más clara, más fresca. Pero no hay ningún Ajá. problema. Lo ideal es que esté completo al completar el taller, más que nada para que ustedes puedan recibir la certificación, ¿sí? Ajá, sí, Profe, sí, 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 sí. Bárbaro. ¿De la clase pasada alguna duda, alguna consulta? profe, Sí. una consulta. ¿Usted está tomando asistencia de todas las clases? Porque yo no sé si a partir de la semana que viene, a las dos que sigan, me podré conectar. Las veo después a la noche, sí, pero Claro, la no, por semana eso, pasada... quédate tranquila. O sea, como sabemos que el horario, o sea, cualquier horario que uno proponga es complicado, ¿sí? La idea es que no es que estemos tomando asistencia, sino que corroboramos la presencia a través de las actividades. O sea, cada actividad, cada clase, cada encuentro tiene una actividad planteada y tiene que estar las 4 completas para completar el taller. Así que si no te puedes conectar, no hay problema, pero sí después tendrías que enviar la actividad, ¿sí? Sí, sí, profe, yo ponele la de la clase pasada, no la logré hacer, pero por el tema de que estoy a prueba en un nuevo trabajo y no tengo mucho tiempo. Pero bueno, ahora me estoy intentando poner al día porque aparte estoy en otro curso también. Y bueno, Perfecto. nada. Lo ideal es, en realidad, es que ustedes lo puedan aprovechar, que se apropien de la información y los contenidos que damos y que les sea de utilidad. Así que bueno, tratar de buscar un espacio dentro de la franja horaria de la que dispongas como para poder completarlo, ¿sí? Claro, claro, profe, muchas gracias. Yo No, ahora no ningún sé si me problema. voy a quedar a la clase, pero lo que sí después a la noche la miraré y haré la tarea, pero Bárbaro, ahora no sé. sí. Un poco la idea de una vez ofrecer este espacio sincrónico para el que pueda realmente interactuar, que pueda acercarnos nuestras consultas, como hicieron algunas compañeras la semana pasada, y poder resolverlas o charlarlas como de frente en el momento, in situ. Pero bueno, también tiene la opción del Claro, encuentro asincrónico, que bueno, a lo mejor no es tan y rico como cualquier la duda que presencialidad, surge, pero ya bueno, es uno un la pregunta recurso en el que... momento. ¿Cómo? Que Que es, cualquier bueno, duda que surge, uno la pregunta en el momento.
Perfecto, claro. Esa es la facilidad que tiene, ¿no? Esto de la interacción entre, bueno, el docente y el alumno que se pierde en la instancia sincrónica. Pero bueno, la disposición está como para que puedan aprovechar este espacio. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Hoy en realidad, si vieron el título, aquellos que pudieron, bueno, consultar el material o ver de qué se trata, hoy en realidad vamos a trabajar en cuestiones, como dije hace unos minutitos, más autorreferenciales, ¿sí? ¿Qué es esto de la autorreferencialidad? ¿Cómo conozco yo mi voz y cómo puedo identificar sus cualidades, ¿sí? Lo que sería el título de la clase es cómo una voz normal puede llegar a transformarse en una voz difónica, ¿sí? ¿Cómo puede pasar que yo, a lo mejor que nunca tuve ninguna patología, ninguna dificultad, ninguna alteración al nivel de la voz, de pronto, tal vez ejerciendo mi rol de docente, o tal vez por situaciones que no tienen que ver con un cuadro ni viral, ni bacteriano, ni de salud, empieza a transformarse y no escucho a mi voz como la escuchaba habitualmente, ¿sí? La clase pasada habíamos mencionado, creo, las cualidades de la voz, ¿sí? Entonces, antes de empezar a trabajar específicamente en cómo identificar que una voz normal se está tornando una voz disfuncional, vamos a recortar y a explicar un poquito, ¿sí? Lo que son las cualidades de la voz, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que a nivel vocal, nuestra voz tiene 4 cualidades. Y vamos a repasar rápidamente cuáles eran y cómo diferenciamos una de otra. ¿Por qué? Porque la actividad que tenemos pensado para este encuentro tiene que ver con esto de identificar cómo son las cualidades de mi voz, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, obviamente, si bien la voz de uno es una, ya mencionamos que es nuestra huella digital, de hecho que hasta se han hecho pericias a nivel judicial que resolvieron cuestiones bastante importantes con la identificación de un perito vocal que hace de la voz de la persona que actuó o que cometió el ilícito, ¿sí? Pero a lo largo de nuestra vida, nuestra voz no es siempre la misma, ¿sí? Nuestra voz se va modificando. Tal vez lo que vemos con mayor claridad es a lo mejor cómo nuestra voz cuando es normal, o cómo es nuestra voz cuando está difónica, o cómo es nuestra voz cuando recién nos despertamos, o cuando estamos demasiado cansados. Pero no más que eso, ¿sí? La modificación con respecto a esta voz particular que cada uno tiene que ver específicamente con las cualidades de la voz. Las vamos a repasar y vamos a ver entre todos como para ir autopreguntándonos a cada uno cómo es mi voz, ¿sí? Vuelvo a repetir, porque una voz a lo mejor un poco más enérgica o más grave me va a dar un perfil particular de la persona que le está utilizando. O a lo mejor una voz un poco más suave me va a dar un perfil un poquito más sensual y la voy a utilizar para un objetivo distinto que el de, por ejemplo, querer retar o querer transmitir una información en forma empática, ¿sí? Entonces, las cualidades de la voz, repasamos. La primera es la intensidad, ¿sí? La intensidad de mi voz, que mi voz sea o más fuerte o más débil. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era lo que daba que una voz sea más fuerte o más débil? ¿Qué es lo que provee la fuente o el motor de esta voz que nosotros utilizamos? Habíamos hablado, ¿se acuerdan de el sistema respiratorio, ¿sí? De los pulmones. Habíamos mencionado que el aire, al pasar por las cuerdas vocales, es lo que me va a dar a mí la intensidad de la voz. Vamos a, si quieren, vamos a hacer un ejercicio cortito, ¿sí? Vamos a colocar las manos, ¿sí? Sobre el ombligo, ¿sí? Que son las zonas diafragmáticas. Nos sentamos cómodos, ¿sí? Si es posible, apoyamos, si tenemos un respaldo, la espalda contra el respaldo.
las manos en la zona abdominal, y por fosas nasales, porque esto sí vamos a insistir bastante, para que una buena proyección de la voz sea adecuada, necesitamos que el ingreso del aire sea siempre por fosas nasales. Por eso es que insistimos tanto en la permeabilidad nasal, ¿sí? Si alguno tiene alguna patología, alergia, rinitis, sinusitis, es importante que la atienda, sobre todo si vamos a ser docentes, porque no solo las cualidades de la voz se modifican si yo estoy congestionado, sino que voy a ser más proclive a tener una lesión a nivel cordal, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, las manos colocadas sobre la panza, vamos a inspirar profundamente por nariz y vamos a tratar de llevar todo el aire a la zona abdominal, ¿sí? Estoy bien sentada, a la zona abdominal, voy a llevar el aire donde tengo apoyado las manos, que es la zona del ombligo. Voy a inspirar por nariz. Voy a retener el aire, voy contando 1, 2, 3, y voy a alargar de golpe el aire con fuerza. ¿Sí? Ese movimiento que hice yo con el abdomen hacia atrás, con este diafragma que se elevó y el aire que salió con mayor intensidad, es lo que a mí me da la intensidad en mi voz, ¿sí? Si yo respiro poco y el aire que ingresa es poco, la voz va a ser de una intensidad más, va a tener su intensidad más descendida. En cambio, si el aire sale con el apoyo diafragmático, con la intensidad adecuada, la intensidad de la voz va a ser más elevada, ¿sí? Probamos de nuevo, tratamos de llevar la respiración a la zona diafragmática. Después vamos a volver sobre esto, vamos a ver lo que es el tipo respiratorio, cuál es el modo respiratorio y cuál sería el correcto para que la voz se dé en forma normal, ¿sí? Entonces, inspiro profundamente por nariz, toda la cincha abdominal va hacia adelante, retengo 1, 2 y 3 y largo el aire presionando con la panza con fuerza hacia atrás. ¿Sí? Este aire que sale con intensidad es el que a mí me va a dar la fuerza para que la voz se proyecte en forma adecuada. ¿Sí? Acá hablamos entonces de la primera cualidad, la intensidad de la voz, que está dado por la fuerza respiratoria que hace el diafragma contra los pulmones. ¿Sí? La segunda cualidad de la voz, que es la que vamos a estar atentos para ver si yo tengo alguna patología o no, es la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que produce esta frecuencia en nuestra voz? ¿Cómo es que se da la frecuencia tonal? Es producto de la vibración de las cuerdas vocales. ¿Sí? Y vamos a volver a ver un videíto en relación con esto. Ustedes, la clase anterior, vieron que las cuerdas vocales son ligamentos que están enfrentados, que van a la línea media, ¿sí? Y de la vibración de estas cuerdas vocales va a ser lo que va a provocar la frecuencia de mi voz. Si nosotros pensamos en una cuerda más cortita y más finita, ¿sí? Seguramente va a vibrar más rápido, y el sonido que produzca va a ser más agudo. En cambio, si nosotros pensamos en una cuerda más larga, más gruesa, va a vibrar más lentamente y el sonido va a ser más grave, ¿sí? Por eso, si escuchamos la voz de un niño que tiene cuerdas vocales más pequeñas, que vibran con más velocidad, me va a hablar de una voz más aguda. En cambio, la voz de un adulto, de un señor, ¿sí? Que seguramente ya habíamos visto que a nivel anatómico la nuez de Adán, que es el cartílago tiroides donde se insertan las cuerdas vocales, es más visible, ¿sí? Las cuerdas vocales son más largas y seguramente la frecuencia con la que vibre va a ser más grave, ¿sí? Entonces, la frecuencia tonal está dada específicamente por la vibración de las cuerdas vocales. Si a mí, de golpe, mi voz a nivel altura tonal se ve modificada, me está hablando que hay algo a nivel cordal que no está vibrando en forma correcta, ¿sí?
Todo esto son como puntas a las que vamos a estar atentos al momento de tener que hacer un autodiagnóstico y ver si realmente necesitamos hacer una consulta o no, porque hay algo en el uso de la voz que no es correcto, ¿sí? Entonces, dijimos intensidad, frecuencia, timbre sería la tercera cualidad de la voz, que es, el timbre tiene que ver con cómo se amplifica este sonido una vez que se produjo a nivel de cuerdas vocales, ¿sí? A nivel anatómico funcional ya habíamos visto cuáles eran los resonadores, ¿sí? Cómo vibra esta voz en la boca, en la nariz. Habíamos mencionado que a lo mejor que si yo tengo una nariz un poco más grande y la vibración es de una manera, o si estoy congestionado, el sonido a lo mejor va a ser un poquito más nasal, ¿sí? O si tengo adenoides, a lo mejor el sonido va a ser más gutural. Entonces, el timbre es esto que hace que mi voz sea única y repetible, ¿sí? También, si hay algo que modifique este timbre de voz, es importante que yo esté atenta porque a mi nivel anatómico funcional algo está pasando y voy a tener que, bueno, que hacer la consulta pertinente. Y la última característica de la voz es la duración, ¿sí? No es lo mismo si yo hablo rápido, apiñando todos los sonidos, que si yo hablo más despacio, pronunciando cada sonido con claridad, marcando las vocales, ¿sí? La duración del sonido también, si hablamos un poquito de esto a lo mejor del coacheo, generalmente cuando hablamos de un sonido más grave, con una frecuencia un poquito más alta y una intensidad fuerte, obviamente me va a llevar a mí a un lugar de mayor empatía, ¿sí? Y como que voy a sentir que la persona que tiene estas características en su emisión es como profesionalmente más competente. En cambio, si yo hablo más lento, con una voz más grave, más como hacia adentro, seguramente la recepción por la parte de la persona que me está escuchando no va a ser la misma. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esto como para un poquito repasar porque cuáles son las características de la voz, y ver ahora por qué una voz normal puede transformarse en una voz difónica. ¿Sí? Ahora los voy a invitar a compartir un videíto, ¿sí? Que en realidad hizo una seño de acá de Adrogué, que bueno, hizo toda su carrera en el nivel primario, ¿sí? Y que ahora se está como dedicando a armar unos videitos informativos en relación con cuestiones docentes, ¿sí? Ella hace más de 30 años que está en el nivel, y que bueno, quiere compartir con nosotros todo esto que tiene que ver con su experiencia personal, y con cuestiones que le interesaron en su momento, y a las que le pareció importante estar atentas. Me pidió a mí información con respecto a esto del cuidado de la voz, a cómo una voz normal puede pasar a ser difónica, y armó este material que es cortito, pero es muy interesante, y que me prestó como para poder compartirlo con ustedes. Así que bueno, vamos a compartir el video con sonido, esperemos que se escuche bien. Ahora hasta ahora una porquería el coso. Ahí va. Vamos a ver. Las condiciones de trabajo de los docentes con un uso intensivo ¿Se de ven? la voz determinan la gran cantidad de casos de disfonía en este grupo de personas. Sí, profe. Bárbaro, gracias. ¿Qué es la disfonía? Muchas personas confunden disfonía con afonía. La afonía es la falta total de la voz, ocasionada por traumatismos, parálisis laringeas o cuadros psíquicos. Y la disfonía es la alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades, duración, intensidad, timbre, tono, como consecuencia de alteraciones anatómicas o el uso inadecuado de la voz. Sabemos que el panorama no es alentador para el docente, que muchas veces trabaja en condiciones desfavorables, espacios reducidos con muchos alumnos, o espacios amplios donde la voz parece perderse o se mezcla con otros ruidos ambientales. De estas personas que sufren deterioro de la voz,
la gran mayoría, no ha recibido entrenamiento adecuado. Por lo general, los problemas de la voz no se manifiestan de manera súbita. Hay que estar atento a una serie de síntomas que avisan que algo está pasando. Fíjate en estos indicadores. ¿Sentís que tu voz a veces se pone ronca o áspera? ¿Te duele la garganta al hablar? ¿Te pica? ¿Te arde? ¿Sentís que conversar se convirtió en un esfuerzo? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, tal vez estés atravesando por un problema de la voz. En ese caso, no dudes en consultar a un especialista. Él te va a decir cuál es la causa de tu problema. La mayoría de los problemas de la voz son reversibles y son tratados exitosamente. En el próximo post, algunos consejos para prevenirlos. Bien. Bueno, entonces acá la seño como que nos introdujo algunas cuestiones que realmente son bastante habituales dentro del ámbito escolar, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar ahora en cómo una voz normal se puede llegar a transformar en una voz difónica, ¿sí? Y vamos a ver algunos tips que nos pueden ayudar a prevenir cuestiones que realmente con la intervención adecuada podrían haberse superado o haberse evitado, ¿sí? Se ve entonces. Vamos a empezar. Entonces, la voz del docente puede haberse afectada y transformarse en enfermedad de causa laboral. ¿Cómo? Ahora vamos a ver si puedo pasarlo como presentación. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, Bárbaro. sí. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a ir compartiendo como para ir visualizándolo un poquito más. Lo que les pido es que, bueno, que estemos atentos a ver si alguno nos pasa y si hay alguna inquietud la compartimos como para charlarla entre todos. La disfonía es una alteración en las cualidades de la voz que no se instala de un día para el otro, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a detectar los síntomas. ¿Cuáles pueden ser los síntomas de una posible disfunción a nivel corporal? Fatiga de la voz, obviamente que aumenta con el uso, a más uso, más fatiga vocal, carraspera, tos seca, sensación de cuerpo extraño, irritación o dolor de la garganta. Por ahora vamos viendo sintomatología que puede llegar a afectar, ¿sí? Después vamos a ver qué medidas de higiene vocal llevar a la práctica para que esto no avance. Tensión en músculos de cuello, hombros y espalda, garganta reseca, voz que aparece y desaparece durante el día. Esto es bastante habitual, o sea, esa necesidad de estar permanentemente con sed, de querer tomar agua, que durante el día hay momentos que, bueno, que la voz mejora y momentos que la voz desaparece, ¿sí? Probablemente es muy habitual que nos cueste empezar a hablar a la mañana, después durante el día, con la vorágine y las actividades, como que vamos mejorando, y hacia la noche esta voz tiende a desaparecer, ¿sí? Sensación de que me cuesta mucho empezar a hablar, sensación de ahogo, quedarnos sin aire antes de terminar una frase. Muchas veces necesitamos a lo mejor leer un poquito más rápido como para completar esta oración que quiero decir, ¿sí? Porque como que el aire no me alcanza. Sonidos que faltan o que no se oyen, sensación de que quiero hablar, pero que no puedo, ¿sí? Entonces, la voz de cada persona es única, cada uno produce un sonido que le es propio y que lo identifica. Con tu voz explicás, cantás, informás, transmitís emociones. ¿Cómo es mi voz? ¿Por qué a veces nos quedamos difónicos? Vamos a ver primero, ¿por qué una disfonía funcional se puede transformar en orgánica? Y después vamos a ver qué podemos hacer como para que esto no pase, ¿sí?
Si bien evidentemente es trabajo del fonoaudiólogo y de un tratamiento fonoaudiológico específico, revertir patologías en caso de que tengamos una disfonía, ¿sí? Y que no la podamos controlar, obviamente el otorrino es el que va a hacer el estudio, la fibrolaringoscopía va a dar el diagnóstico, y el fonoaudiólogo va a hacer el tratamiento, ¿sí? Pero nosotros, que a lo mejor no presentamos ninguno de estos síntomas, sí podemos ocuparnos de hacer algunas actividades que vamos hoy a empezar a realizar en relación con la respiración y con la relajación para evitar que esta disfunción se transforme en enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno, esto que hemos dicho, que si te pasa que carraspeás, toses o sentís algún momento, pérdida de volumen en la voz que suena ronca, esto tiene que ver con las cualidades de la voz que se van modificando, la voz se corta cuando menos lo esperás, no podemos gritar, a lo mejor queremos elevar la voz y no podemos, a lo mejor queremos hablar despacito y tampoco podemos, a lo mejor tuvimos una congestión, nos quedamos difónicos y después la voz no se recuperó, ¿sí? Esto también mencionamos el tema del COVID. A muchos de nosotros nos pasó que cursamos la enfermedad, que tuvimos algún tipo de disfonía durante el transcurso de la misma, y que después no logramos volver a recuperar las capacidades que teníamos, en las cualidades de la voz que teníamos previos a la enfermedad, ¿sí? Esto me está hablando de una edematización a nivel de cuerdas vocales, alguna disfunción que va a provocar a nivel de la voz características particulares. Entonces, si respondés positivamente a alguna de estas cuestiones, tenés alguna patología en particular, recurrimos a un especialista, ya que la voz merece entrenamiento y tratamiento especial porque somos profesionales de la voz. ¿Sí? Entonces, habíamos visto cómo una voz normal puede pasar a ser patológica, o puede ser difónica, ¿sí? Nosotros esto lo mencionamos permanentemente. Si, por ejemplo, nosotros hacemos mal uso de la voz, hablamos fuerte, no usamos el tono que nosotros tenemos. A veces por forzar la voz hablamos a una frecuencia o más aguda, a una frecuencia más grave, o elevamos la voz por encima de lo normal porque queremos que nos escuchen y nos presten atención, o a lo mejor dormimos poco, ¿sí? O a lo mejor no tenemos una buena técnica de fonorrespiratoria. ¿Qué es una técnica fonorrespiratoria? Es saber usar la voz en forma adecuada, coordinando la capacidad respiratoria con la emisión del sonido, ¿sí? Por eso es que vamos a hacer algunos ejercicios tratando que nuestra coordinación fonorrespiratoria sea la adecuada. Entonces, si hacemos alguna de estas cuestiones en forma incorrecta, tenemos una técnica vocal que no es la normal, una disfonía funcional en el tiempo puede transformarse en una disfonía orgánica. Como vemos acá en la foto, fíjense, nosotros ya conocemos las cuerdas vocales, ¿sí? Acá las cuerdas vocales están en reposo, ¿sí? Cuando estaban separadas, recuerdan que estaban respirando, las cuerdas vocales no contactaban. Esta persona evidentemente tiene una patología a nivel cordal, sus cuerdas vocales están hipotónicas, ¿sí? Por debajo del tono muscular normal, y el mismo cuerpo es el que va generando estos nódulos, ¿los ven? ¿Sí? Estos rebordes, ¿sí? Que el mismo cuerpo genera para lograr que las cuerdas vocales entren en contacto, ¿sí? Estos nódulos que pueden aparecer en algún momento, que bueno, que nos va a dar al nivel del oído una voz con sus cualidades alteradas, puede ser que a lo mejor con reposo vocal o con descanso, yo tengo compañeras que a lo mejor durante la pandemia, que usaron menos la voz, tenían nódulos y desaparecieron, con un tratamiento adecuado y con descanso vocal pueden llegar a desaparecer, ¿sí? Pero en ocasiones puede llegar a pasar que si yo sigo fonando con los nódulos, con estas características, estos nódulos se pueden llegar a fibrosar, ¿sí? Si se fibrosan, los nódulos ya necesitan una resolución de tipo quirúrgico, ¿sí? Bien.
Usualmente, fíjense que los nódulos se ubican siempre en el mismo lugar de la cuerda vocal, que es en el tercio posterior, ¿sí? Que es el lugar donde buscamos que se dé el contacto y que no se está dando, obviamente, por una mala coordinación fonorrespiratoria. ¿Está? ¿Se visualiza bien? ¿Sí? Acá tenemos el cartílago tiroides, acá están las cuerdas vocales, y acá estamos en presencia de los nódulos, que se generan como para que las cuerdas vocales entren en contacto. ¿Sí? Bien. Entonces, con respecto a tono de voz, cuando tenemos un tono de voz normal, con cualidades correctas y conservadas, hablamos de un tono eufónico, ¿sí? Cuando el tono de voz no está conservado porque alguna de las cualidades de la voz no son las correctas, hablamos de un tono disfónico, ¿sí? Y cuando perdemos la voz en su totalidad, todas las cualidades de la voz están perdidas, no tenemos voz, hablamos de afonía, ¿sí? Ausencia de la voz. Lo ideal obviamente no llega a este punto, pero bueno, puede ser que por una cuestión particular, porque fuimos a un recital, un partido de fútbol, una lesión a nivel cordal, provoque la pérdida de la voz, ¿sí? ¿Está? Bien. Bueno, entonces vamos a pasar a ver qué es lo que nosotros necesitamos hacer correctamente como para que mi voz, como para utilizar mi voz en forma adecuada, ¿sí? Ustedes, les pregunto, ¿trabajan en docencia? ¿Tienen alguna cuestión particular? ¿Tienen ya, como la profesora nos había dicho en la clase pasada, dificultades a nivel, algunos de estos síntomas presentes? Sí, en mi caso sí. Bien, contame entonces, vos sos docente, estás trabajando en docencia. Soy docente hace 27 años y la presencia de docencia en el grado hizo que perdiera, tomé ART, estaba a punto de recalificarme y bueno, cambié en este momento el puesto de trabajo por una secretaría como para no estar tan expuesta. Bien, el otorrino te hizo estudios, tenés nódulos, hiatos, te dio un diagnóstico. Me hicieron varios estudios y no es operable. Tiene que ver también con las emociones, o sea, con los momentos así, digamos, de nervios. Y Con me el dieron, estrés, obvio. claro, me dieron tips, o sea, que siempre tuviera hidratadas las cuerdas vocales, que no hablara tan rápido, sino que me tomara mis espacios para poder respirar. Bueno, la RT también hice 6 meses de tratamiento con ellos, ¿no? Fonoaudiológico. Sí. Bien. Y bueno, quedó en evidencia que no es operable ni se puede tratar en absolutamente nada. O sea que cada tanto tengo ese inconveniente en la voz. O sea, cuando tu nivel de exigencia aumenta, seguramente la sintomatología vuelve a aparecer, ¿sí? Sí, con el barbijo fue lo peor. Peor. De hecho, ahora, o sea, que estamos volviendo a la presencialidad, los docentes prefieren prescindir del barbijo, arriesgándose a otras cuestiones, o le piden a los alumnos que se dejen el barbijo puesto, como para poder hablar y proyectar la voz un poquito mejor, ¿sí? Yo tengo un material muy interesante con respecto al uso del barbijo, que la clase que viene lo voy a publicar para que lo vean, ¿sí? Porque evidentemente marcó un antes y un después, o sea, para peor con respecto a los docentes y el uso de la voz, ¿sí? Lo que dice la compañera es así, ¿sí? Hay algunos tips. En caso de que esta sintomatología aparezca, lo ideal es hacer un tratamiento preventivo, pero si no, hay algunas acciones, ¿sí?, que nosotros como docentes podemos poner en práctica a lo largo del día, unos minutitos, ¿sí? Lo ideal es repetirlo 2 o 3 veces al día, como para evitar que el síntoma se instale, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros acá, vuelvo a repetir, no es un tratamiento porque cada persona
es particular, y obviamente el médico otorrinolaringólogo es quien debe determinar cómo será el tratamiento y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Lo primero, para trabajar como docente dentro del aula o fuera del aula cuando me preparo a hacer mi exposición, es el tema de la postura, ¿sí? Esto lo habíamos mencionado, la postura adecuada, ¿sí? Nosotros sabemos que el aire es el vehículo o el motor para que se proyecte la voz, ¿sí? Si mi postura no es la adecuada, si mis hombros están hacia adelante, si estoy encorvado, si los pulmones están presionados, si no hay fluidez en esto de la salida del aire, obviamente como que empezamos a actuar contra nosotros mismos, ¿sí? La postura siempre debe ser la adecuada, recta, erguida, ¿sí? Permitir, obviamente, los hombros hacia atrás, la cabeza derecha, proyectando la voz hacia los alumnos, y que realmente este canal, ¿sí? Que es el recorrido que hace pulmones, tráquea, faringe, laringe, esté liberado, ¿sí? Para que el aire ingrese y salga sin tener dificultad ni ningún tipo de corte en su recorrido, ¿sí? Bien, primero postura. Segundo punto sobre el que vamos a trabajar, la respiración, ¿sí? Vamos a buscar que la respiración sea correcta. Cuando hablamos de respiración, si alguno alguna vez fue a hacer alguna consulta a un médico otorrino por un problema de salud, a un servicio hospitalario, generalmente en la evaluación general nos completan una ficha, ¿sí? Una ficha de evaluación respiratoria que va a dar cuenta si existe o no la presencia de alguna patología que puede estar afectando evidentemente en forma secundaria nuestra voz. Cuando hablamos de respiración, hablamos de modo respiratorio de tipo respiratorio, ¿sí? ¿Qué es el modo respiratorio? Es el lugar por donde el aire ingresa al cuerpo, ¿sí? Eso es el modo respiratorio. El modo respiratorio puede ser nasal, cuando el aire ingresa al cuerpo por nariz, mencionamos por qué esto era lo más efectivo, hablamos de la temperatura del aire, hablamos de la depuración del aire que ingrese al cuerpo, ¿sí? Puede ser bucal, cuando el aire ingresa al cuerpo por la boca, o puede ser mixto, ¿sí? Puede ser que a lo mejor de día respiro ingresando el aire por fosas nasales, pero a lo mejor a la noche necesito abrir la boca para respirar, duermo con la boca abierta. Eso, bueno, me doy cuenta porque o puedo llegar a roncar, o a veces me levanto y con babeo, o con la garganta muy seca, ¿sí? O por ejemplo, en situaciones normales, respiro por fosas nasales y cuando corro o alguna actividad física necesito que el aire ingrese por la boca, ¿sí? A esto me refiero cuando hablo de modo respiratorio mixto. ¿Por qué es importante que conozcamos nuestro modo respiratorio? Porque para lograr una buena coordinación fonorrespiratoria, como ya mencionamos muchas veces, el aire siempre debe de ingresar por nariz. Si hay algún factor, ¿sí?, orgánico que afecta el ingreso de aire por fosas nasales, rinitis, sinusitis, un problema de cornetes, adenoides, es importante hacer el tratamiento oportuno, porque si no, a lo largo del tiempo, esto puede afectar fosas nasales, ¿sí? Por más que ya lo dijimos y lo repetimos, o sea, es muy habitual, cuando hacemos la evaluación fonoaudiológica, encontrarnos con alumnos que nos digan, no, yo tengo alergias estacionales, no es siempre, ¿sí? Cuando cambia el clima, cuando hace frío, se me tapa la nariz, pero después se me va. El tema es, bueno, ¿qué hacer cuando sucede esto? ¿Sí? Si ves, a lo mejor es muy engorroso someternos a un tratamiento prolongado. Si yo noto que me levanté congestionado, que estornudé, que tengo sensación de fosas nasales obstruidas, bueno, consultar al médico para ver qué hacen en esta situación.
a lo mejor algún spray nasal o algún antihistamínico que puedo tomar en el momento, que va a permitir que cuando yo dé mi clase, el aire ingrese por fosas nasales y que la coordinación fonorrespiratoria sea correcta, ¿sí? De esta manera, si yo, por ejemplo, estoy dando una clase y estoy hablando o estoy leyendo un texto, el ingreso de aire por fosas nasales me va a permitir, ¿sí?, que en forma simultánea vaya ingresando cada vez que me topo con un signo, por ejemplo, de puntuación, ¿sí?, y no tener ni que apurarme, ni que cortar lo que estoy diciendo, ni tener como que avasallarme en la lectura del texto, porque puedo coordinar el ingreso del aire con la salida de la voz, ¿sí? Entonces, modo respiratorio correcto sería el nasal. Esto en la evaluación lo vamos a preguntar y vamos a trabajar sobre esto. Tipo respiratorio. ¿Qué es el tipo respiratorio? El tipo respiratorio, que también es otro ítem que se evalúa cuando uno hace la ficha respiratoria, si bien no vamos a hacer la ficha respiratoria ahora seguramente, pero es importante tenerlo en cuenta, es, el tipo respiratorio es la zona de los pulmones que se llena de aire cuando yo realizo la inspiración, ¿sí? ¿Dónde llega el aire? ¿A qué parte de mis pulmones llega el aire cuando respiro? ¿Sí? Los tipos respiratorios son varios. Los más habituales es, por ejemplo, el tipo respiratorio, sobre todo en las mujeres, es el torácico superior. Esto de respirar y subir los hombros cuando respiramos, ¿sí? Y cuando en realidad el tipo respiratorio correcto sería el costo diafragmático, que es el que estuvimos viendo hoy cuando hicimos el primer ejercicio, que tiene que ver con cuando lleva el aire bien abajo de los pulmones, que el diafragma se proyecte hacia adelante, ¿sí?, y que la capacidad respiratoria sea muchísimo mayor. Entonces, coloco las manos en el abdomen, y cuando inspiro, intento que la panza se infle, y cuando soplo, el aire salga, ¿sí? En el bebé, por ejemplo, tiene un tipo respiratorio más abdominal. Si acostamos un bebé, como obviamente todavía es mucho más hipotónico, su postura es más horizontal, van a ver cómo la panza se mueve porque su tipo respiratorio sería en realidad el correcto, y por eso puede llorar, puede gritar, y no se queda difónico, ¿sí? Bien. Los invito entonces a hacer este ejercicio. Vamos a colocarnos una mano en el pecho, ¿sí?, bajo la cámara, una mano a nivel abdominal, donde está el ombligo, nos apoyamos contra el respaldo de la silla, y vamos a respirar lentamente, ¿sí? Y vamos a prestar atención, a ver cuál de las dos manos movemos más, si la de arriba o si la de abajo, ¿sí? Esto nos va a permitir a nosotros determinar cuál es nuestro tipo respiratorio y ver al mismo tiempo cómo es nuestra permeabilidad nasal, ¿sí? Porque vamos a intentar que el ingreso aéreo sea por fosas nasales y la salida por la boca, ¿sí? Entonces nos apoyamos contra el respaldo de la silla, una mano en el pecho, una mano en la zona abdominal, inspiro con profundidad, por fosas nasales, retengo, 1, 2, 3, y aflojo, largando el aire por boca. De nuevo inspiro por nariz, retengo, 1, 2, 3, largo el aire por la boca, y una vez más, inspiro por fosas nasales, expiro por boca. Bueno, cuéntenme, ¿pudieron identificar a ver cuál es el tipo respiratorio de cada uno? ¿Cómo está la permeabilidad nasal?
¿Notaron la diferencia? Si es el pecho el que se mueve, si es el abdomen el que se mueve. Probablemente quienes hagan a lo mejor yoga o ejercicios de relajación tengan como mayor capacidad respiratoria y como que el tipo respiratorio un poquito más descendido, ¿sí? Más hacia la zona abdominal, ¿sí? Porque evidentemente tiene que ver con un ejercicio de la respiración, ¿sí? ¿Se pudieron dar cuenta? ¿O no? ¿Qué es lo que movilizaron? ¿Más o menos? Bueno, lo ideal es tratar de hacer ejercicios para llevar la respiración a que sea costodiafragmática, ¿sí? Nosotros ahora después vamos a hacer unos ejercicios específicos que tienen que ver con esto. Obviamente vamos a empezar la ejercitación acostado, que es mucho más fácil, luego sentados y después en posición vertical, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer durante esta clase, la clase que viene? Vamos a hacer ya ejercitación específica que nos va a ayudar a prevenir patologías de la voz. El recorrido va a ser el siguiente. Primero vamos a trabajar con relajación diferencial, ¿sí? Que va a ayudar al individuo, bueno, a lograr el tono muscular adecuado para la fonación, eliminar estas tensiones. Cuando hablamos de tono muscular, ya desde el principio, dijimos que el tono muscular ideal es el eutónico, ¿sí? A lo mejor uno por momentos está como demasiado acelerado, demasiado nervioso, y realmente tensiona principalmente cabeza, cuello y hombros, ¿sí? Por eso es que vamos a hacer relajación diferencial. Esta relajación diferencial va a tener que ver específicamente con esta zona del cuerpo, cabeza, cuello y hombros, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que las tensiones residuales que nosotros podamos llegar a tener se eliminen. Van a ver que ahora cuando empecemos a hacer algunos ejercicios, tal vez no nos dábamos cuenta de que teníamos estas molestias, y cuando nos empecemos a movilizar, las molestias van a aparecer. ¿Por qué? Porque son tensiones residuales que uno en lo cotidiano va como gestando en el propio cuerpo, que después a la larga es lo que provoca la migraña, lo que provoca contracturas, molestias a nivel muscular, ¿sí? Que sería ideal evitarlas, eliminarlas y prevenirlas. Cuando uno tiene esta tensión aumentada, fuera de cuerdas vocales, cabeza, cuello y hombros, genera una hipotonía a nivel cordal. Y esta hipotonía es la que luego, con el tiempo, puede llegar a provocar la disfonía. ¿Sí? Bárbaro. Buenísimo. Entonces, a ver, estoy leyendo acá que me puse otro. Bien. Buenísimo. Bueno, aquellas que me dicen que movilizaron el pecho, en realidad vamos a trabajar un poquito más como para que baje, ¿sí? Como para que baje un poquito a la zona abdominal, ¿sí? Si yo hablo de pecho, como que bueno, ustedes piensen que mientras hablan, respiran acá arriba, vamos a tensionar todavía más lo que es hombros, espalda y cuello. Vamos a tratar de hacer ejercicios, después vamos a ver cuáles, como para tratar de que la capacidad respiratoria se aumente, ¿sí? Y que baje un poquito más el tema de la capacidad respiratoria, ¿sí? Ahora vamos a hacer toda una rutina de ejercicio de relajación diferencial y vamos a hacer algunos ejercicios de respiración para acompañar esto, ¿sí? Respiración costodiafragmática es el motor de este proceso fonador, ¿sí? Entonces, el tipo respiratorio correcto para la fonación es el costodiafragmático, y es el que nos va a permitir el apoyo necesario para la producción del sonido sin tensionar cabeza, cuello ni cuerdas vocales, ¿sí? Siempre el modo respiratorio nasal. Si hay alguna obstrucción, hacemos el tratamiento, ¿sí? La coordinación fonorrespiratoria, como ya los mencionamos, es la coordinación entre la salida del aire y la producción de la voz, la emisión del sonido, ¿sí? Esta coordinación fonorrespiratoria
tiene que ver con la dosificación del aire en función de la producción de la voz. Y la impostación y la vocalización tiene que ver con esto de cómo colocamos en forma correcta en nuestros resonadores, ¿sí? Articuladores, boca, nariz, fosas nasales, como para que el sonido con el menor esfuerzo se amplifique en su totalidad, ¿sí? O sea, como para que con menos sonido, vieron que si uno, por ejemplo, tiene una trompeta, si la trompeta es chiquitita y soplamos poquito, el sonido se escucha poco. Tenemos una trompeta más grande, un sonido más fuerte, evidentemente que el sonido se va a proyectar más y la intensidad de la producción del sonido va a ser mayor, ¿sí? Si yo coloco mejor ese sonido en los resonadores, seguramente va a ser muchísimo más fácil la producción de la voz con menor esfuerzo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quieren que empecemos a hacer ejercicios? ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro. Vamos a hacer entonces. Lo que vamos a hacer ahora, vuelvo a repetir, tiene que ver con la prevención, ¿sí? Con la prevención, no con la resolución de patologías instaladas. Si yo ya tengo una disfonía instalada, tengo que ir al otorrino, ¿sí? No voy a mejorar mi situación haciendo estos ejercicios, ni haciendo el recorrido del taller, porque hay una cuestión orgánica que tiene que resolver el otorrinolaringólogo, ¿sí? Pero sí, estas pautas que vamos a trabajar ahora tienen que ver con la prevención, ¿sí? La idea es la siguiente. Hoy vamos a hacer ejercicios de relajación y de respiración. Para poner en práctica en forma cotidiana, lo ideal es 1 a 2 veces por día, en función de eliminar tensiones residuales y lograr que nuestro tonismo muscular sea el adecuado, ¿sí? La clase que viene vamos a hacer ejercicios, pero para calentar nuestra voz, ¿sí? Para preparar nuestra voz para dar clases, que va a ser específicamente para el labor docente, ¿sí? Lo que hacemos hoy tiene que ver entonces con este proceso de relajación y respiración, en función de mejorar la calidad vocal, ¿sí? Vamos a empezar entonces con relajación. Todo lo que es postura ya lo vimos, ya lo hablamos, insistimos en el tema de la postura. La relajación, ustedes pueden hacer la relajación que les parezca, ¿sí? La más adecuada, o sea, pueden hacer relajación general, hay metodología tipo Schultz, tipo Jacobson, pueden hacer yoga, o sea, cada uno puede manejarse con el sistema que le resulte más efectivo. Lo que vamos a hacer nosotros en espacio, porque en realidad, porque es lo que trabaja más la fonoaudióloga dentro del espacio de la sesión, y lo que vemos en este curso, es la relajación diferencial, ¿sí? ¿Por qué se llama relajación diferencial? Porque es relajación de cabeza, de cuello y de hombros. Nada más, ¿sí? La podemos hacer sentados, y lo ideal es hacerlo en un ambiente tranquilo, acompañada obviamente de la respiración, ¿sí? Yo les voy a dar una rutina, si la quieren ir haciendo al mismo tiempo sería lo ideal, ¿sí? Si lo quieren hacer después en otro momento, porque a lo mejor ahora están en un ambiente que no es del todo adecuado, no hay problema, ¿sí? Pero lo que sí les pido es que estén atentos, si lo van haciendo mejor, porque bueno, se van a dar cuenta de la existencia o no de tensiones, ¿sí? Y van a poder ver qué es lo que tienen que trabajar en principio y qué es lo que no, ¿sí? A veces se hacen también algunos ejercicios de masoterapia, ¿sí? De masajes en toda la zona, como para aumentar la circulación y la temperatura corporal. Entonces, al momento de nosotros hacer los ejercicios, que ya la musculatura esté preparada, ¿sí? El objetivo entonces es lograr un tono muscular adecuado, eliminar las tensiones, ¿sí? Y utilizar la respiración como motor de la información, de la emisión. Entonces, se van a sentar, nos vamos a sentar en una silla,
cómodos, vamos a apoyar bien el respaldo, la espalda contra el respaldo. Sí o sí necesitamos para esto tener una silla con respaldo. Si tenemos lentes, los sacamos. Yo me los dejo puestos por si me mandan algún mensaje por chat, así porque no veo. Pero la ideal es estar sin lentes, en un ambiente tranquilo. Cerramos los ojos. Y vamos a prestar atención a la respiración, ¿sí? Entonces, los dos pies apoyados en el piso, se llama posición de cochero. Ni pies cruzados, ni en tensión, los dos pies en el piso, los brazos al costado del cuerpo, ¿sí? Posición de cochero. La espalda contra el respaldo, la cabeza mentona al pecho, cierro los ojos y me siento más cómodo, inspiro por nariz, trato de que el aire vaya bien abajo a la zona abdominal, inspiro, exhalo lentamente por boca, inspiro, siempre por fosas nasales, exhalo por boca, hago una rotación lenta hacia la derecha, llevo oreja al hombro derecho, nuca a la espalda, amplio el movimiento, llevo la otra oreja al hombro izquierdo, mentón al pecho, me quedo, inspiro profundo por nariz y vuelvo a hacer la rotación, oreja al hombro, nuca a la espalda, oreja al hombro izquierdo, mentón al pecho, exhalo, inspiro, exhalo, y repito las rotaciones, pero ahora hacia la izquierda, bien amplias, 2 rotaciones, cada uno a su ritmo, coordinando el ingreso del aire por fosas nasales, la salida por la boca. Amplia la rotación, la nuca viene a la espalda, oreja al hombro derecho, mentón al pecho, inspiro por nariz, exhalo, inspiro por nariz, exhalo, y cuando hago la siguiente inspiración, llevo la cabeza hacia atrás, nuca a la espalda, inspiro, cabeza hacia adelante, exhalo, cabeza hacia atrás, inspiro, hacia adelante, exhalo, hacia atrás, inspiro, hacia adelante, exhalo, y la última, hacia atrás, inspiro, hacemos 5 repeticiones, cuando voy hacia adelante dejo la cabeza en la zona media, y voy a llevar oreja derecha, hombro derecho, cuento 1, 2 y 3, al medio.
cabeza hacia la izquierda, pero ahora coordinando con la respiración. Inspiro. 1, 2, 3. Exhalo. Oreja derecha, inspiro. 1, 2, 3. Exhalo. Derecha, izquierda, perdón. Inspiro. 1, 2, 3. Exhalo. Voy a inspirar. Llevo la cabeza diagonal. Con mano derecha. Roto la cabeza hacia adelante, manteniendo la misma línea. Nariz y brazo. Cuento hasta 3. 1, 2, 3. Aflojo. Inspiro con profundidad. Voy hacia el izquierdo con brazo izquierdo hacia adelante, en diagonal, manteniendo la misma línea. Brazo, nariz. 1, 2, 3, 4. Aflojo. Inspiro nuevamente profundamente por nariz. Inspiro. Hacia derecha. Bajo la cabeza, en diagonal. Estiro bien cervical. 1, 2, 3. Aflojo y largo el aire. Una vez más. Inspiro. Por izquierda. Siento que estira bien el músculo del cuello. 1, 2, 3. Aflojo y exhalo. Llevo la espalda hacia adelante y voy a repetir la misma actividad, pero llevando el brazo contrario atrás en la espalda, tratando de tocar el riñón contrario. Brazo hacia atrás, inspiro, mano en la espalda, sostengo. 1, 2, 3, y siento que el músculo se estira mucho más que en el ejercicio anterior. Exhalo. Cambio de lado, el brazo contrario va a la espalda, en diagonal vuelvo a elongar. 1, 2, 3. Exhalo. Una vez más, inspiro. Brazo contrario a la espalda, por delante sostengo. 1, 2, 3. Exhalo. Cambio de brazo. En diagonal hacia adelante. Inspiro. 1, 2, 3. Aflojo. Bien. Voy a poner las manos sobre el pecho. ¿Sí? Elvo el mentón bien atrás. Inspiro. Sostengo el mentón contra el cuello para estirar toda la musculatura cervical. 1, 2, 3. Aflojo. Inspiro nuevamente. 1, 2, 3. Aflojo. Inspiro una vez más. 1, 2, 3. Aflojo. Brazos al costado del cuerpo.
cabeza línea media, inspiro, miro por encima del hombro, sostengo, 1, 2, 3, aflojo, inspiro, hacia la izquierda, 1, 2, 3, aflojo, inspiro llevando bien abajo el aire a la panza, hacia la derecha, 1, 2, 3, aflojo, hacia la izquierda, 1, 2, 3, aflojo, voy por delante, hago una rotación a un hombro por delante, mentón por pecho, inspiro, exhalo, inspiro, todo por delante, exhalo, una vez más, inspiro, exhalo, y hago una rotación completa, bien amplia, hacia la derecha y hacia la izquierda. Inspiro cuando voy, exhalo cuando vuelvo, cabeza recta, y hago rotaciones amplias con los hombros hacia atrás, manteniendo los brazos flojos al costado del cuerpo. Hago una rotación bien amplia. 1, inspiro cuando va hacia atrás, exhalo cuando viene hacia adelante. Inspiro. 2, 3, 4, 5. Ahora hacia adelante, inspiro. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora voy a coordinar respiración con movimiento, ¿sí? Espalda bien contra el respaldo. Inspiro, elevo hombros ambos hombros a la vez. Inspiro. Retengo. 1, 2, 3. Soplo con fuerza. De nuevo. Inspiro. 1, 2, 3. Soplo con fuerza. Inspiro de nuevo. 1, 2, 3. Soplo con fuerza. Y lo que vamos a hacer como último ejercicio de relajación va a ser, voy a inspirar, voy a elevar manos hacia arriba, voy a tomarme de las manos palmas hacia el techo y voy a elongar toda la parrilla costal de un lado y del otro, pero acompañado siempre con la respiración, ¿sí? Entonces, inspiro, me tomo las manos hacia el techo y elongo. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda, aflojo. Una vez más, pero ahora coordinando bien con la respiración. Inspiro, retengo el aire, estiro 1, 2,
3, aflojo. Y una vez más, inspiro, estiro, 1, 2, 3, y aflojo. Bien. ¿Sintieron que pudieron aflojar? ¿Se pudieron relajar? ¿Sí? ¿Pudieron hacer los ejercicios bien? Lo Sí, ideal muy es relajado. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, bárbaro, buenísimo. Lo ideal es, bueno, se van a dormir ya, por suerte es a la tarde. Es tarde, nos vamos a dormir un ratito. Lo ideal es que estos ejercicios los repitan por lo menos 2 veces por día, ¿sí? Y si no lo pueden hacer en forma ya de rutina, si alguna vez están muy nerviosos, que no se pueden dormir, que están como estresados, tratar de aprovecharlos para entrar como en un estado de relajación que no sea inducida por ningún factor externo, ¿sí? De relajación por el mismo cuerpo, ¿sí? Y ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Estos ejercicios en realidad tienen que ver con esto, con detectar si existe algún tipo de tensión residual y obviamente eliminarla, ¿sí? Se supone que ahora estamos en un tono muscular adecuado, en una eutonía, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios de respiración, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de estos ejercicios de respiración? Tratar que esta respiración que ustedes sentían acá en el pecho, que movían el pecho cuando respiraban, vaya un poquito más abajo, ¿sí? El secreto de una buena coordinación, fonorrespiratoria es que la respiración sea costodiafragmática. Vamos a intentar darle más capacidad respiratoria a nuestros pulmones. Van a ver que sentados es complicado, ¿sí? Por eso yo les sugiero esto, de antes de irse a dormir, se duchan, se preparan la cama, hacen los ejercicios y después pueden comenzar a trabajar los ejercicios de respiración acostados, ¿sí? Con peso en la panza, porque es más fácil focalizar el movimiento, ¿sí? Yo, por ejemplo, pongo un libro, algún elemento arriba del ombligo, que es en realidad donde la cincha abdominal entraría en movimiento, y la idea es hacer la inspiración por fosas nasales. Cuando el aire ingresa, el peso que yo tengo en el abdomen se eleva, y cuando yo me relajo, soplo, ¿sí? El peso baja. El movimiento es contrario al que hacemos habitualmente, ¿sí? Nosotros respiramos, elevamos hombros, soplamos y bajamos, ¿sí? Antes de terminar vamos a tratar a ver si ustedes sentados pueden empezar a poner en práctica esto que les digo. Las manos pueden ir o bien en la zona abdominal, ¿sí? O bien a los costados, ¿sí? Abajo de las costillas. Porque el movimiento correcto de respiración tendría que ser así. Cuando yo inspiro, la parrilla costal se abre, cuando soplo, cierra. Cuando expiro, abre, cuando soplo, ¿sí? Igual que el movimiento a nivel abdominal. Cuando inspiro, proyecto abdomen, cuando soplo, exhalo, ¿sí? Entonces, lo ideal, vuelvo a repetir, si no nos sale ahora sentados, es hacer este ejercicio acostado, ¿sí? Si yo después de estos 4 encuentros logro que ustedes puedan identificar cuáles son sus propias tensiones y eliminarlas con estos ejercicios, y que puedan hacer una respiración más de tipo costodiafragmático, ¿sí? Ya me daría más que por contenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque mejorar la capacidad respiratoria es lo que nosotros nos va a permitir luego una fonación con menor esfuerzo, ¿sí? Entonces, ¿me tomo un poquito de agua? Y vamos a intentar entonces hacer los ejercicios de respiración. Manos en la cintura, bajo las costillas o sobre el ombligo,
y vamos a concentrarnos a ver si nos sale, y les voy a preguntar a ver si es así, si lo pueden modificar. El aire siempre ingresa por nariz y puede salir por la boca, en caso que esté fonando, o por nariz en caso que esté en silencio. Yo usualmente hago el ingreso por nariz y salida por boca porque es más fácil para escuchar y recepcionar el ejercicio. Primero vamos a inspirar en 1, ¿sí? La respiración tiene 4 tiempos. Vamos a hacer un tiempo de inspiración, un tiempo de retención del aire, un tiempo de exhalación y un tiempo de pausa. ¿Por qué? Porque obviamente todos sabemos que los pulmones son músculos, ¿sí? Entonces, al retener el aire en pulmones distendido y al aflojar, este movimiento muscular va a hacer que la capacidad respiratoria con el tiempo y al hacer los ejercicios de forma continua se extienda, ¿sí? La capacidad aumente, ¿sí? Fíjense, a lo mejor la gente que es más deportista, que juega mucho al fútbol o que hace algún entrenamiento de natación, tiene una respiración más de tipo costodiafragmática y su capacidad respiratoria es mejor que la que tenemos la gran mayoría, ¿sí? Entonces, primero, manos donde nos sea más cómodo, bien sentados, les recuerdo la posición de cochero, pies al piso, espalda contra el respaldo de la silla, voy a inspirar por nariz, inflo el diafragma, retengo 1, 2, 3, exhalo, y hago una pausa, 1, 2, 3, ¿sí? Probamos de nuevo a ver si el aire va bien a la zona indicada, inspiro por nariz, trato de ingresar la mayor cantidad de aire posible, 1, 2, 3, exhalo, uno, 2, 3. Fíjense que los hombros no se mueven, yo ya hice los ejercicios de relajación, ya estoy relajada, no hay más tensión, ni en cabeza, ni en cuello, ni en hombros. Una vez más, inspiro por nariz, retengo el aire, 1, 2, 3, exhalo, 1, 2, 3. Y ahora vamos a hacer una secuencia para terminar, ¿sí? En esta secuencia la vamos a hacer en forma continuada. Lo ideal es que lo hagan con cierta frecuencia en casa, si todos los días mejor. Vamos a inspirar, vamos a exhalar en 1, vamos a inspirar, a exhalar en 2, y vamos a inspirar y exhalar en 3, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Yo con esto hago que el pulmón se estire y se... A ver qué me preguntan, parece dentro de una relajación real, pero recuerda hacia la exhalación por boca como soplando. Sí, obviamente, cuando nosotros exhalamos con boca abierta, todo lo que tiene que ver con la base de lengua, velo del paladar, no tanto de cuerdas vocales, relaja también toda esa zona, ¿sí? Exhalar con la boca abierta, seguramente relaja todo lo que es velo de paladar, dorso de la lengua y obviamente cuerdas vocales. Seguro, bárbaro, ¿sí? Vuelvo a repetir, cada uno va a adecuar los ejercicios a sus propias necesidades, va a identificar sus propias tensiones y va a trabajar sobre esto, ¿sí? Yo voy a hacer el ejercicio con soplo. Si ustedes quieren hacer el mismo ejercicio, pero exhalando con boca abierta, buenísimo, ¿sí? Mi objetivo ahora con este ejercicio, más que la relajación, es que ustedes puedan amplificar, como decía, la capacidad pulmonar, ¿sí? Que ingrese más aire a los pulmones que el que ingresa habitualmente, ¿sí? Por eso vamos a hacer esta secuencia, que es como cuando uno hace una secuencia de abdominales, que repite un ejercicio varias veces, y que esto provoca un efecto a nivel muscular. Bueno, pero lo vamos a hacer
Es bueno, por ejemplo, cuando vieron que a veces inflan globos y se marean, o hacen un ejercicio de soplo demasiado fuerte y se siente que se marea. En realidad tiene que ver con que al ingresar más aire al cuerpo, ¿sí?, llega más oxígeno a todos los músculos, y esto es lo que provoca el mareo, ¿sí? Como que se están oxigenando un poquito más. Entonces hacemos esta secuencia y terminamos. Entonces, mano o a nivel abdominal o a nivel costal, como les mencioné hace un ratito, y hacemos la secuencia en 1, 2 y 3. Si quieren hacerlo con la boca abierta, no hay ningún problema. El objetivo es que el aire baje un poquitito más y que la capacidad respiratoria aumente. ¿Sí? Inspiro por nariz. Retengo 1, 2, 3. Exhalo por boca. 1, 2, 3. Inspiro por nariz. Cada vez voy a tratar que la capacidad de respiratoria sea mayor, que ingrese mayor aire al cuerpo. Inspiro. 1, 2, 3. Y exhalo en 2. 1, 2, 3. Inspiro de nuevo por nariz. Retengo. 1, 2, 3. Y para terminar voy a hacer una inspiración profunda con un soplo sostenido e intenso. Inspiro por nariz. 1, 2, 3 y exhalo. Con esta última exhalación elimino todas las tensiones que tenía, trato de largar todo el aire que tengo en pulmones, sin dejar aire residual, ¿sí? Tratando que realmente la distensión muscular sea la adecuada como para mejorar nuestra capacidad respiratoria. Bueno, esto a manera de introducción, ¿sí?, como para empezar con esta ejercitación. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta al respecto? ¿No? Bueno, les recuerdo que la clase va a estar grabada, así que bueno, la ejercitación, si la quieren volver a consultar, la van a poder ver en la plataforma, que hay Una pregunta. ya fotografía publicada, ¿sí? Se quedó dormida la compañera. ¿Pudiste hacer No. Una pregunta. Sí. Yo empecé con los ejercicios de la relajación y empecé a bostezar, pero a más no poder. Eso significa que está bien hecho, digamos, que y que en realidad que estás identificando es lo que hay que hacer. una tensión residual, ¿viste? Okay. O sea que a veces vos no te das cuenta que estás cansada a nivel consciente, pero el cansancio está. Entonces, cuando empezamos a hacer estos ejercicios, empezamos a detectar esta tensión, que es la que después se transforma en contractura, en dolor de cabeza, en postura incorrecta. Entonces, aunque sea 5 minutitos, si todos los días podemos hacer esta rutina, bueno, antes de irse a dormir, como que esta tensión residual se va eliminando, ¿sí? Como prevención. Vuelvo a repetir, no es un ejercicio para revertir una patología vocal, es para prevenir, ¿sí?, tensiones residuales. Y la respiración tiene 2 objetivos. Con el que estoy trabajando ahora tiene que ver más con esto de aumentar la capacidad respiratoria para que vos puedas fonar con menor esfuerzo. Pero también la respiración tiene como objetivo la relajación, ¿sí? Si la vamos haciendo de manera paralela a los ejercicios de relajación diferencial, seguramente va a provocar que la relajación sea como más efectiva, ¿sí? Lo ideal es hacer una rutina de todo esto, ¿sí? Vos presentaste tu inquietud, si yo estoy dando clases, yo lo voy a hacer todos los días porque suelo estar muy nerviosa todos los días y me tenso mucho. Lo ideal es si lo puedes hacer 2 veces por día, mañana y noche, ¿sí? Vuelvo a repetir, que sea un ambiente tranquilo, que no haya ruido de fondo, podemos ponernos música, saumerio, o sea,
todo lo que colabore. Y si empiezan, muchos a lo mejor la semana que viene me dicen, empecé a sentir molestias que no tenía. En realidad las molestias estaban, pero no me daba cuenta que las tenía. Entonces van a ver que a medida que siguen con los ejercicios, las molestias van a ir desapareciendo, ¿sí? Y vuelvo a repetir, si no nos salieron los ejercicios de respiración, si sigo respirando y moviendo el pecho, hagan la prueba acostado, que es mucho más fácil, ¿sí? Y si tienen un peso en la panza, mucho mejor. Va a ser más fácil esto de cuando entra el aire, el peso se eleva, cuando el aire sale, el peso baja, ¿sí? Les dejé una fichita que tiene que ver con lo que vimos hoy, de evaluación de las cualidades de la propia voz. Tienen la semana como para completarla, ¿sí? Y bibliografía accesoria, que es ampliatoria, como para que si la quieren leer y hay alguna pregunta o alguna inquietud, lo vemos la semana que viene, ¿sí? ¿Alguna otra duda, algo más, como para charlar, no? Bueno, los dejo, les agradezco que hayan podido compartir el espacio y ojalá que lo puedan poner en práctica y que, bueno, la semana que viene me digan que están mucho más relajados y que no sintieron tanto el peso del uso de la voz, ¿sí? Bueno, muchas gracias por acompañarnos, que tengan una hermosa semana y nos mantenemos comunicados por el campus, ¿sí? Buena semana. Gracias. Gracias. Gracias por el Chao, gracias. Gracias, buena Hasta semana. la próxima. Buena semana. Gracias, chao, hasta luego. Hasta luego.